Hola, bienvenidos a este video donde les hablaremos sobre el Mictlán, el inframundo en la mitología azteca, gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl. ¿Qué era el Mictlán? ¿Cómo se llegaba a él? ¿Qué deidades lo habitaban? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video. El Mictlán era el lugar de los muertos en la cosmovisión náhuatl, una de las culturas más importantes de Mesoamérica. El nombre Mictlán proviene de la palabra náhuatl Miqui, que significa muerto, y el sufijo locativo tlán, que indica lugar. Por lo tanto, Mictlán significa literalmente, lugar de los muertos. El Mictlán no era el único destino posible para las almas de los difuntos. Según la forma en que morían, podían ir a otros lugares como el Tlalocan, el paraíso del dios de la lluvia Tlaloc, reservado para los que morían por causas relacionadas con el agua. El Tonatiuhichan, la casa del sol, donde iban los guerreros caídos en batalla y las mujeres que morían en el parto. O el Chichihuacuauco, el árbol de los pechos, donde se alimentaban los niños que morían antes de ser destetados. Pero la mayoría de las personas que morían de forma natural o por enfermedades comunes iban al Mictlán, donde reinaban Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de la muerte. Estos eran dos de los dioses más antiguos y poderosos del panteón náhuatl, y tenían bajo su dominio a otras deidades relacionadas con la muerte, como Cihuacóatl, Acolmistli, Chalmecacihuitl, Chalmecat y Acolnahuacat. Para llegar al Mictlán, las almas de los muertos debían atravesar 9 niveles o regiones, cada una con sus propios desafíos y peligros. El viaje duraba 4 años y era guiado por el dios Xolotl, un perro con rasgos humanos que era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, el dios creador. Xolotl era el encargado de acompañar al sol en su descenso al inframundo cada noche y de proteger a las almas en su camino al Mictlán. Los 9 niveles del Mictlán eran los siguientes. Itzcuintlán. El primer nivel era el lugar de los perros. Aquí las almas debían cruzar un río caudaloso con la ayuda de un perro que les había sido enterrado junto con sus pertenencias. Si no tenían perro o este no quería ayudarlos, debían cruzar el río a nado o por un puente estrecho y resbaladizo. Tepeme Monamictlán. El segundo nivel era el lugar de las montañas. Aquí las almas debían escalar 2 montañas que chocaban entre sí constantemente, evitando ser aplastadas por ellas. Itztepet. El tercer nivel era el lugar de las navajas. Aquí las almas debían atravesar un campo donde soplaban vientos fuertes que lanzaban cuchillos y pedernales afilados que cortaban la carne y los huesos. Panteón. El cuarto nivel era el lugar del agua. Aquí las almas debían cruzar un río de sangre donde habitaban cocodrilos y jaguares hambrientos que intentaban devorarlas. Teocoyohualco. El quinto nivel era el lugar del color. Aquí las almas podían descansar un poco y admirar un jardín lleno de flores y plumas de colores brillantes. Izmictlán Apochcalocan. El sexto nivel era el lugar del humo. Aquí las almas debían pasar por una región oscura y nebulosa donde se perdía la orientación y se dificultaba la respiración. Chicunamictlán. El séptimo nivel era el lugar de la muerte. Aquí las almas debían enfrentarse a los demonios y espíritus malignos que intentaban impedir su paso al siguiente nivel. Chicunaumitlán. El octavo nivel era el lugar de las nieves. Aquí las almas debían soportar el frío intenso y la escasez de alimentos y agua. Mictlán. El noveno y último nivel era el lugar del descanso. Aquí las almas llegaban finalmente ante la presencia de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, quienes les permitían liberar su tonalli, su esencia vital, y dejar atrás su identidad terrenal. El Mictlán también jugó un papel importante en la creación de los seres humanos según la mitología náhuatl. Según el relato, después de que los dioses crearon el quinto sol, Quetzalcóatl y Xolotl descendieron al Mictlán para robar los huesos de los antiguos habitantes de la tierra, que habían sido destruidos en las 4 eras anteriores. Mictlantecutli accedió a entregarles los huesos, pero les puso una condición: debían tocar una caracola sin agujeros 4 veces. Quetzalcóatl logró engañar al dios de la muerte poniendo unas abejas dentro de la caracola, que produjeron un sonido similar al de un instrumento. Así, Quetzalcóatl y Xolotl tomaron los huesos y escaparon del Mictlán, pero Mictlantecutli se dio cuenta del engaño y los persiguió. En la huida, Quetzalcóatl tropezó y cayó en un hoyo, donde se rompieron algunos de los huesos. Por eso se dice que los humanos son de diferentes tamaños y formas. Los dioses lograron salir del inframundo y llevaron los huesos a la diosa Cihuacóatl, quien los molió y los mezcló con la sangre de Quetzalcóatl. De esta forma nacieron los primeros hombres y mujeres del quinto sol. Esperamos que este video les haya gustado y les haya servido para conocer más sobre el Mictlán, el inframundo en la mitología azteca. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.